Hola, hola, ¿qué tal a todos? Esperamos que estén muy bien. Nosotros somos el equipo de inspiración financiera para tu día a día y el objetivo de estas pequeñas reuniones que vamos a estar compartiendo con ustedes es debatir acerca de las finanzas desde nuestra perspectiva, desde un punto de vista sencillo, no como los especialistas que somos, sin embargo, con un lenguaje que todos podamos entender, que todos podamos empatizar, ya que como sabemos, pues las finanzas no se nos enseñan en casa y justamente el tema de hoy es eso. Vamos a hablar de la educación financiera en México. El día de hoy nos está acompañando Ramón Díaz, nos está acompañando también Daniel Aquino y Alejandro Tun. Y una servidora, Nancy Jiménez, quienes vamos a estar hablando desde nuestra perspectiva de la educación financiera en México. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nancy? Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Todo Hola bien? Nan, qué Hola, hola, gusto verlos chicos. chicos. Disfrutando el calorcito de ustedes. Pues acá no tan calorcito, acá sí hace frío, pero todo El bien. frío más. Y aquí en Baja California, disfrutando los vientos de Santana. La maravilla de la tecnología, aquí presente Tlaxcala, Ramón, Ensenada nos dijo, Dani, ¿estás en Ciudad de México? En Ciudad de México, chicos. Y Alex está en Mérida. Tierra de fuego. Hoy todos estamos aquí reunidos con la finalidad, pues, de ayudarles a entender un poco más de las finanzas. Y para empezar, me gustaría comentar con ustedes, chicos, en sus familias. Me encanta que todos somos de diferentes edades y podemos dar un punto de vista diferente, diferentes generaciones. Me gustaría que empezáramos a compartir nuestras experiencias, ahora sí que del más grande al más chiquito. ¿Cómo fue la educación Eso. financiera en su casa? ¿Qué les dijeron, sus papás? ¿Si había una comunicación o era un tabú esta parte del dinero y que no se debía de tocar en frente de los niños? ¿En qué momento ustedes empezaron a tener, pues, esa introducción hacia el dinero, hacia para qué servía? ¿Hoy en día servirían esos consejos? Ramón, empiezanos a contar tu experiencia con el dinero. Pues ese no fue un tema, en mi familia no fue un tema, no fue un tema tabú. Al contrario, a nosotros nos enseñaron a ahorrar. Y recuerdo que de pequeño, cuando estaba en primero de primaria, la maestra nos invitaba a que cada lunes pusiéramos un porcentaje de los domingos que recibíamos. Y a fin de año nos daban nuestro sobre. Además, en casa teníamos una alcancía que era para el ahorro. Ok, súper. Miren, ya desde la escuela existían las tandas. Ándale. Ese hábito de la primaria, ¿tú lo continuaste después de la primaria o en qué momento lo dejaste de hacer o lo incrementaste? O sea, ¿sí sientes que te funcionó? Sí me funcionó, incluso se lo transmití a mis hijas. Ok, Y la única que me hizo caso fue Frida, la menor. muy bien, muy bien. Gracias, Ramón. Dani, ¿a ti cómo te fue en tu familia? Pues en mi caso fue totalmente diferente al de Ramón. O sea, mis padres, mi mamá principalmente era la que siempre me decía, ahorra, ahorra, pero era como, pues si quieres hacerlo bien y si no quieres hacerlo, pues ya es tu problema, ¿no? Pero no era algo que tuviéramos como un hábito. Y fíjate que tocas un punto muy importante desde el tema de la educación de casa. ¿Cómo es que nuestros padres miran el dinero? Y hago este comentario porque yo recuerdo que mi papá, cuando él cobraba, lo primero que hacía era llevarnos a comer. Y entonces empezaba a gastar y a gastar y a gastar. Y pues, realmente mi papá no llegaba a la quincena. Prácticamente en una semana se chutaba el dinero. Entonces, esta educación desafortunadamente, él fue emprendedor, hizo varios negocios, sin embargo creo que por la mala administración, varios de esos negocios pues no prosperaron, precisamente porque no había una educación financiera. Digo, desconozco cómo fue con la parte de mi abuelo, yo ya no tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo en el sentido de cómo administraba el dinero, pero a diferencia de mi mamá era una mujer muy ahorrativa. Ella no tenía esa chispa emprendedora, pero sí ahorraba todo el tiempo y siempre tenía dinero.
Entonces, prácticamente yo aprendí el tema del ahorro a través de mi mamá, pero solo guardarlo, no meterlo a alguna cuenta, alguna tanda o algo, sino solo guárdalo para algún imprevisto. Es como tener este fondo de emergencia, pero en tu colchón. Así prácticamente esa fue la visión de mi mamá. Y hoy por hoy sí ahorro, obviamente en un instrumento ya, pero sí en mi caso no. Y a mí me costó mucho aprender esta parte del ministerio, ¿no? Pues por la educación de mi papá, que al final del día yo igual que era como él, tenía dinero y entonces vámonos a comer a la calle, ¿qué les hace falta? Y así empezaba a gastar y a gastar, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente eso me tuvo en un bache económico en un momento dado, pero fue por esta parte de la educación. Ramón fuiste muy afortunado en tener esta tanda hasta desde la escuela, ¿no? Está genial. Yo creo que está muy padre. Yo creo que los maestros que nos lleguen a ver, pues sería una buena iniciativa esta parte de empezarles a enseñar a los niños a separar, ¿no? Este pequeño ahorro y que se motiven, ¿no? Incluso a pedir el domingo en casa para que tengan con qué llegar el lunes y aquí está, ¿no? Aquí está mi dinero. Gracias, Dani. El burro al final, así es que, Alex, Eh, en mi caso sí tuvo una mezcla de ambas, y cabe resaltar que como cultura nunca fue de hablarse un almuerzo de domingo, a ver cuánto gano y esto es para ustedes, si se trabaja así, se gana así. No, realmente el tema del dinero no fue algo que se tomaba sobre la mesa, jamás. Pero sí en la escuela en algún momento se hablaba de como de este ahorro, ¿no? De lo que tuvieras a la semana, tal cual como Ramón. Sin embargo, creo que lo que nunca nos enseñaron, porque pues, a todos los de mi grupo y creo que la cultura en general, nunca fue de, a ver, ponle un nombre, ¿no? Ponle nombre al ahorro. O sea, ¿por qué? Porque liga es una emoción, ¿no? Y obviamente jamás nadie nos habló de que el simple hecho de ahorrar, pues no es suficiente. Es bueno, creas hábito, pero el hecho de tenerlos simplemente ahí guardadito y estancadito, pues no haces nada. No es peor que nada, pero tampoco aportas demasiado, ¿no? Entonces, el tema del dinero no se tocaba. Pero igual lo del ahorro, cómo ha impactado hasta ahorita, pues la verdad, debido a situaciones diferentes, pues yo me doy cuenta de que yo empecé a trabajar hace como 6 años, ya tengo 20, no, un poco más, y me doy cuenta de que si yo hubiera hecho un poco de esfuerzo por limitar algunos gustos y demás, yo tendría algo considerable ahorita, ¿no? Incluso teniendo remanentes mensuales en dividendos o lo que sea. Entonces, qué bueno que tocamos estos temas porque siento que dentro ahora sí, tocando otra vez el tema, ¿no? De cultura en general en México, sí estamos un poco precarios en tener estos temas presentes en nuestro día a día y explicar desde cómo se gana el dinero, cómo se gasta el dinero, cuál es la importancia y el significado de tener dinero y cómo podríamos incluso, limitar un poco ese gasto para más adelante tener una recompensa a final de cuentas, a través de dinero, tal cual, y punto, ¿no? Igual se me hace algo curioso porque convives todo el día con él y ni siquiera lo conoces, ¿no? Entonces, es como el marido o la esposa que vives todo el día y luego llegó la situación se me hace recordar la situación de la pandemia y dices, ay, cabrón, quién es con el que me casé, ¿no? Entonces es lo mismo de que, de tener el dinero y ni siquiera lo entiendes, ni siquiera sabes cómo usarlo, cómo manejarlo, si hablarle bonito, no hablarle bien, y cuál es la relación exacta, si es buena, si es tóxica, si es, muy próspera o realmente si tienes una muy mala relación. Es así cuanto. es. Sí, esto de, como dices, pues es que es una relación con el dinero. O sea, convivimos todos los días, hemos convivido, incluso ni siquiera, hoy en día ya nos toca menos el papel, ¿no? De hecho, hay muchos memes de esta parte hay un video que me gusta mucho en redes sociales de llega una señora y quiere pagar algo con un billete de 200, ¿no? Y están los chicos, ¿no? Generación Z y ahí de pero págueme, ¿no? Y no, pues es que ya te pagué.
no, pero ¿y esto qué es, no? Pues es efectivo. Ay, sí, sí había escuchado de esto, ¿no? Pero se firma atrás, ¿no? No, esos son los cheques. ¿Y esto cómo lo meto, no? En la terminal, o sea, de no saber incluso ya cómo es el dinero físico. O sea, sabemos que tiene un valor, pero hoy en día pues ya no se conoce tanto. Ya la diferencia generacional es muchísima, pero tiene cosas buenas y malas, ¿no? O sea, creo que desde que vino el internet, que llegó esta parte de las redes sociales, hoy es más fácil, ¿no? Para todos tener acceso y generar esa curiosidad, como ahorita temas que decía Alex, ¿no? A lo mejor dijo dividendos. Y si yo nunca en mi vida he escuchado dividendos, si yo me voy a TikTok o me voy a YouTube y le pongo esa palabra, pues me va a salir un montón de información y puedo autoaprender. También esta parte de las redes sociales siempre las criticamos, pero también podemos darle un uso positivo para nuestro día a día. En mi caso, mi experiencia con el dinero, pues fue diferente. Yo no tenía una mesada, ¿no? Como dice Dani o como dice Ramón, yo no hubiera podido llegar el día lunes a la escuela, ¿no? A depositar mis ahorros que me tocaban porque siempre fue esta parte de, bueno, yo veía que mi papá trabajaba, o sea, era, mi papá se va a trabajar para generar el dinero que necesitamos en el día a día. ¿Cuánto? Pues nunca lo llegué a saber hasta prácticamente ya la universidad, cuando iba yo a hacer un trámite de beca, que le llegué a pedir a mi papá un recibo de nómina y que yo me quedé así de, ¿por qué ganas poquito y a poco con ese dinero vivimos, no? Entonces, obviamente ya hasta que yo fui más grande, pues pude ver que mi mamá era una gran administradora, porque con ese salario, todo lo que hacíamos, pues de dónde salía, ¿no? Entonces mi mamá pues era mucho de, por ejemplo, hacer despensa, de evitar, ¿no? Ir a la tienda, porque pues eran gastos que pues vas y hoy en día sabemos que si te vas al Oxxo ya son 100 pesos. Entonces mi mamá trataba como que de evitar esa parte y era el típico, en la casa hay fruta, ¿no? Entonces, oye, se me antoja esto, pues el fin de semana, ¿no? Era como que los fines de semana es el día que nos podemos destrampar un poquito y podemos gastar un poquito más, ¿no? Pero siempre era todo muy presupuestado, muy bien cuidado, pero la verdad es que debo de reconocer que en mi caso, pese a esa situación, o sea, nunca hubo carencias. Afortunadamente, mi mamá en su administración, pues forzó a mi papá a que se comprara una casa, se liquidara antes de tiempo. Entonces, pues yo prácticamente desde que tengo 5 años, la casa ya era propia de mis papás. Entonces, eso de no tener una renta, para ellos era una gran ayuda, ¿no? La casa, los muebles, siempre mi mamá se empeñó en cuidarlos, ¿no? Para no tener que estar comprando y comprando y comprando. Entonces mi mamá era la típica familia mexicana que le pone el mantel y al mantel le pone otro mantel, ¿no? Para que se cuidaran las cosas. Mi mamá pues era la que hacía reparaciones en casa para que se mantuviera en buen estado. Pero yo realmente, pues por ejemplo, yo me acuerdo, como dicen ahorita, en la primaria, en la secundaria, pues yo no tenía dinero para gastar. Yo llevaba mi lunch, ¿no? Y pues eso era lo que podía comer. ¿En qué momento empiezo yo pues a conocer del dinero? Pues justamente ya hasta la prepa, que me tocaba ir los viernes, de ropa de civil. Y yo decía, ¿y dónde voy a llevar una ropa diferente cada semana, no? Y entonces empezó esta curiosidad de, pues denme para comprar ropa, y era de, no, te toca hasta diciembre, ¿no? Como muchas familias donde diciembre es donde se estrena y todo el año pues tienes que cuidar la ropa que tienes. Entonces, pues obviamente de ahí nace mi espíritu emprendedor, decir, pues necesito dinero, ¿no? Necesito dinero porque el dinero compra cosas. Entonces, ¿qué puedo vender? Y pues empecé a hacer el negocio de los dulces, en mi caso con chocolates, aprendí a hacer chocolates y de ahí empecé a tener dinero, ¿no? Incluso yo me acuerdo que de más chiquita, lo que yo hacía era, yo iba en la calle caminando y la monedita de 10 centavos que todo mundo tiraba, yo la recogía y juntaba muchísimas moneditas de 10 centavos y yo muy feliz porque pues ese era mi ahorro realmente. Cuando yo ya tenía muchas moneditas, yo le decía a mi papá, ¿no? ¿Me cambias mis moneditas de a 10? Y me daba que los 5 pesos, que los 6 pesos. Y me acuerdo que pues los juntaba y iba a la tienda y compraba un peso de cada tipo de dulces y les llevaba a mis papás y a mi hermano, ¿no?
era como que el dinero que estoy ahorrando, pues es para compartir con ellos. Entonces, yo fui muy ahorradora en su momento de juntar estas moneditas de 10 centavos. Cuando ya yo vendía, pues obviamente ya nace en mí el decir, bueno, ¿qué puedo comprar? ¿Qué puedo hacer? Pero pues volvemos a lo mismo. Era, en el caso de mi mamá, cuídalo, ¿no? Mi mamá no era tanto de reinvierte, ¿no? Yo llegué a pedirle prestado cuando hice mi primer negocio del chocolate, porque yo decía, no, pues ¿de dónde voy a sacar ahorita para comprar lo que son mis materiales y demás, ¿no? Mi papá, pues sí había sido antes de ser empleado, había tenido, administrado una panadería, y pues él fue el que me empezó a decir, mira, pues es que no todo es ganancia, ¿no? O sea, tú vas a tener que comprar tu material y vas a tener que separar el costo, ¿no? Oye, gastas gas o gastas luz para hacer esto, eso también nos tienes que cooperar, ¿no? Porque pues es para tu negocio. Entonces yo empecé a tener, digamos, ya más esta conciencia, pues hasta la prepa. Pero yo hoy en día puedo decir, pues los papás son unos grandes maestros, ¿no? Porque hoy en día, pues yo puedo ver, pues, cómo la hacía mi mamá, ¿no? Entonces digo, pues, ¿qué sí de eso puedo aplicar? Hoy en día que enseñamos finanzas y que hablamos de presupuestos, pues sé que la despensa es indispensable para evitarte las saliditas a la tienda, ¿no? Hoy en día yo sí en mi despensa pues meto mis chucherías, ¿no? Que si las abritas, que si las bolsas grandes y nos vamos ahí sacando de a poquito, ¿no? Entonces, sí hay cosas buenas, pese a la educación que cada uno hemos tenido, que podemos rescatar y que nos toca ahora a nosotros compartir con nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, me gustaría preguntarles también, cuando ustedes ya empezaron a tener dinero, supongo que en algún momento desearon algo, como decía Alex, se emocionaron por tener algo e hicieron el sacrificio o el esfuerzo por conseguirlo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en ahorrar? ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer para conseguir eso que tanto querían? Puede haber sido de muy chiquitos, un dulce, una ropa. eh, Cuéntenos ahí, cómo les fue, Ramón? Uy, uy, uy. Tuve, tuve mi primer negocio a los 10 años. A los 10 años, siempre me gustó el negocio de la comida y empecé vendiendo burritos. Mi mamá fue la que me ayudó con la inversión, una cubeta, y ella fue mi cocinera. Este, Mi negocio creció, eh, y lo primero que hice fue, me la llevé a comer y compré otra cubeta. ¿Cómo te sentiste cuando pudiste comprar la otra cubeta? Ah, muy bien, muy bien. Un empresario. Mi negocio había crecido. Así es. Dani, Pues en mi caso creo que es muy parecido al tuyo, Lance, pero aquí yo tuve la fortuna, desfortuna, no lo sé, de tener unos vecinos y amigos muy queridos, donde a su papá le iba muy bien, muy, muy bien. De hecho, después de algunos años, cuando yo ya estuve en la universidad, y leí este libro de Padre Pobre, Padre Rico, de Kiyosaki, me hizo recordar como esta historia, ¿no? Donde el padre rico era el papá de mi vecino, que era mi amigo, y el padre pobre era mi papá. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a obtener lo que ellos tienen, ¿no? Que a mí me gustaba su ropa, me gustaban sus tenis, me gustaba dónde iban y compraban las cosas, salían de viaje. Y en el caso de mi familia, es de estas familias donde éramos muchos, porque yo tenía 5 hermanos más grandes que yo, y yo era el sexto, entonces eran familias numerosas, y donde obviamente pues el papá, y esto, fíjate que ahorita que estábamos hablando de este tema, me surgió este cuestionamiento, porque efectivamente mi mamá era como la tuya en el sentido de que eran mamás magas, podían hacer mucho con poco, ¿no? Y generalmente en la educación anterior, prácticamente, ¿quién era el proveedor? El hombre, ¿no? El hombre era el que proveía, trabajaba, salía todo el día, regresaba y entonces la mamá era justamente la que se daba con los hijos
y entonces administraba lo poco o mucho que había. Y tenía que buscar la manera. Lo mismo pasaba en mi casa, hasta que mi mamá pues, entró a trabajar también. Entonces eso creó un desahogo para mi familia. Pero aún así, pues no era suficiente porque éramos muchos. Entonces, y aparte de todo, éramos como la familia Telerín, porque no se llevaban por mucho tiempo mis hermanos, o sea, se llevaban 1 o 2 años. Entonces, imagínate, en el momento necesitaban todos ropa, todos zapatos, porque pues todos iban a la primaria, y luego todos iban a la secundaria y así. Entonces iba prácticamente yo fui el pilón, porque entre mi hermano, el que yo le sigo y yo, éramos una diferencia de 10 años. Entonces ahí fue donde se rompió prácticamente esa cadena y obviamente yo tuve pues una educación y una cuestión financiera totalmente distinta a la de mis hermanos. Pero aún así, de todos modos no alcanzaba. Y entonces lo que yo hacía, mi mamá trabajó mucho tiempo en la UNAM y entonces ella siempre traía periódico, la Gaceta que daba la UNAM, diario, diario, diario. Y entonces cuando se juntaba el dinero, el periódico por 15 días iba y lo vendía al fierro viejo. Y luego mi papá hacía trabajos, él le encantaba reparar cosas y cambiaba cosas, ya quitaba el boiler, reparaba algunas cosas y cortaba. Y entonces todo lo que sobraba iba y lo vendía al fierro viejo. Y así era como yo ganaba dinero. Desde pequeño también, todo lo que yo tenía en mis manos, todo lo vendía. Entonces, prácticamente cualquier situación que me caía en las manos era, vamos a hacer negocio, ¿no? Y entonces yo vendía todo. Nunca se me complicó el tema de la venta, que soy honesto. Entonces, siempre tenía dinero, pero porque yo quería tener un estilo de vida diferente y obviamente pues ahora sí que los vecinos que les iba bien, como que me incentivaban a decir, pues, ¿quieres esto? Pues tienes que hacer algo más, ¿no? Y entonces así es como yo ganaba dinero. Y esta pregunta que me gustaría poner en la mesa con ustedes es, ¿cómo vemos ahora el tema de las familias en el sentido de que ha cambiado, chicos? Antes el papá era el proveedor, pero ahora con la inclusión de la mujer en muchos aspectos, hasta en el financiero, cambia completamente los roles en una familia, ¿no? Entonces, sí, les pongo esto sobre la mesa y por otro lado, pues qué bendición el tema de Ramón, porque efectivamente cuando yo ya, mis padres, por ejemplo, nunca me enseñaron a esta parte del domingo, yo tampoco recibía domingo, entonces era así como de, bueno, ¿y de dónde saco? Por eso es que veíamos como la forma de, y si vendo esto, si hago aquello, o si viene el primo y me da dinero y así, ¿no? También era mucho de las familias que te visitaban, no faltaba la tía que siempre te daba los 20 pesos, los 15 pesos, lo que sea, y entonces ibas como ahorrando poco a poco, pero realmente yo tampoco recibía dinero. Y hoy por hoy, esa cultura que tú tuviste, Ramón, esa educación de empezar a ahorrar, porque es la base financiera de todo, el ahorro, hoy ya no la tenemos. Hoy en este momento el tema del consumismo es ten y compra. Tienes dinero, compra, 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 gasta. No ahorres nada, porque no sabes qué va a pasar mañana. Y entonces ahí todo cambia. Entonces, sí, así fue mi educación. Y pues bueno, esta pregunta y este debate se los pongo sobre la mesa en cómo se ven las familias hoy por hoy. Gracias, Dani. Ahorita profundizamos en eso. Alex, ¿cuál ha sido tu mayor logro, tu esfuerzo que hayas puesto en ahorrar? Sí, yo empecé a trabajar, ahora que lo recuerdo, desde los 17, 18 años, por lo mismo de que, pues nunca hablábamos de eso y yo me metí a un esquema Ponzi y ahí fue donde me cambiaron el mindset, ¿no? De tienes que buscar, tienes que ganar, tienes que hacerlo a través de redes de mercadeo, puedes conseguir a personas que trabajen para ti y se me quedó mucho esa idea, ¿no? Lo primero que hice fue vender lo que tenía a la mano. En ese entonces aprendí a cocinar y empecé a vender postres y cosas por el estilo. Algo que me llenó mucho en su momento, que fue años después, fue poder comprar mis propias cosas. Lo recuerdo mucho y fue como poder comprar todo lo que yo hacía y mantenerme al momento de hacer ejercicio, ¿no? Yo antes de esto, yo igual daba terapias, entonces terapias,
físicas y todos los materiales pues yo los conseguía y ese fue uno de los buenos. Pero el que me llamó y que me gustó mucho más fue poder tener ahí un set para poder hacer ejercicio. Porque en ese entonces no me gustaba mucho el gimnasio y todo, pero pues pude lograrlo para poder hacerlo por mí mismo. Entonces, ese sí, sí. Y como todo emprendedor, ¿no? Así de, pero chiquito, ¿no? De compras y gastas, ¿no? Y ya lo que sobre se guarda. Y si no sobraba, pues bueno, a la próxima. Y seguro nunca sobraba, amigo. Siempre se iba, ¿no? Es como conejera, siempre tenía una salida, sí. Siempre. Así es, pues en mi caso, digo, podría ser una lista súper larga a lo mejor de satisfacciones que tengo gracias al emprendimiento, ¿no? A las ventas. Pero así de las primeras que recuerdo, fue mi primer celular, aunque ese no tuvo tanto sacrificio. Y como les digo, a mí, pues yo iba en la prepa y pues ya era de, oye, pues ya se va a venir e ir sola, ¿no? Pues se tiene que comunicar. Y mi hermano, pues es más grande que yo, solo somos dos. Y me dijo, bueno, pues si quieren yo le doy ahí un teléfono que tengo, el Nokia de lamparita, ¿no? Uy, pues El bloquecito. fascinada, ¿no? Sí, 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 una chulada, ¿no? O sea, un tesoro me dio mi hermano ahí. Y pues con ese lo tenía, pero pues ya cuando iba yo por ahí de cuarto, quinto semestre de la prepa, pues ya fue cuando empezaron a salir los celulares, Sony Ericsson, Cybershot, el chocolate, todos BlackBerry. esos primeros, exacto, todos esos celulares que yo dije, wow, no, pues el mío ya se veía, ya el juego de la viborita ya me lo sabía, ¿no? Ya la lámpara ya estaba pasando de moda, ya todos traían cámara y pues Ya yo le no habías podía ganado tomar 3DS, fotos. ¿no? Sí, ¿no? Ya hasta Entonces estaba fundida la lámpara, amiga, todo seguro. servía. Acuérdense que mi mamá me enseñó a cuidar las cosas, entonces estaba Ah, ok, ok. muy bien el cuidado del teléfono y afortunadamente la delincuencia no había hecho de las suyas y todavía estaba en mis manos. Y Entonces, todavía lo tiene. no, ya lo jubilé en su momento, pero miren, ahorita hubiera sido un gran tesoro tenerlo todavía en mis manos, ese celular. Pero dije, bueno, necesito un celular y ahí voy, ¿no? Con mis papás, oigan, pues es que ya tengo mucho tiempo con mi teléfono, quería ver, pues, y como papás, ¿no? Yo creo que de muchos, ¿no? ¿Sirve? No lo necesitas, ¿no? Es para hacer llamadas, para localizarte, ¿para qué más lo quieres? ¿Sirve? Sí. ¿No necesitas? Y yo así de, pero pues es que mis compañeros, ¿no? Y como les digo, yo ya vendía mis chocolates y gracias a Dios me iba muy, muy bien con mis chocolates y pues me puse más las pilas porque ya tenía sobre qué iba. Ya no era de, pues ojalá venda algo para comprarme un chuchuluco, no, ya tenía yo una visión, una meta de quiero cambiar de teléfono, ¿no? Y entonces empecé a vender más, diversifiqué mi producto, lo renové para que fuera más novedoso y entonces, en una semana junté el dinero. En ese entonces el celular, en mi primer celular me costó 550 pesos, un Cybershot nuevo, que hoy en día 550 pesos que te cuesta un celular, pues ni en el Oxxo creo, ¿verdad? Para que vean la Lo que diferencia de, pagas de de renta. inflación. Sí, no, o sea, con 550 pesos me compré mi celular nuevo, no, hombre, tomaba unas fotazos en ese entonces. Hoy en día vemos una foto de ese celular y una de ahora, pues nada que ver. Pero en ese momento, pues era algo bueno, ¿no? Y yo me sentía con mucho orgullo porque llegaban mis compañeros a presumirme, ¿no? Sus cosas de, ay, mira, pero yo traigo tal, ¿no? Un celular más caro, que se giraba, ¿no? El 360 creo que se llamaba, no sé, de Sony, ¿no? Y yo le decía, sí, pero yo me lo compré, a ti te lo compraron tus papás, ¿no? Entonces, para mí valía más el haberme comprado ese celular. Entonces, me hacían mucha burla también de que decían, mira, pues en una semana se compró el celular, al rato ya va a traer carro, ya va a traer todo gracias a nosotros. Y yo, ya ven, qué bueno que les dan dinero a sus papás, porque pues me están dando a mí lo que yo necesito. Después de eso, pues a mí me gusta mucho la música y dije, no, pues yo, un amigo me está invitando, me está enseñando ahí a tocar guitarra. Y dije, no, yo quiero mi guitarra eléctrica, ¿no? Y pues mamá dijo, no, o sea, eso cuesta muy caro, eso no.
Y otra vez pues dije, si ya pude con el celular, vamos por la guitarra. Pero pues la guitarra necesitaba amplificador y necesitaba aditamentos y pues era un presupuesto para mí en ese entonces elevado. Les hablo de cuando tenía yo 16 años, 17, ¿no? Entonces, pues era ya un presupuesto bastante retador, pero pues nada que las ventas no pudieran lograr. Y ahí sí, combi, nada de taxi, incluso en algunos momentos me iba caminando, pues sí era como 20, 30 minutos para tomar mejor, evitarme una combi y tomar nada más el metro, ¿no? Para poder llegar y ahorrar lo más posible para tener más rápido mi guitarra. Y sí fueron alrededor de 3, 4 meses que no gasté, ¿no? De eso de que ya no me compraba ropa, de que ya no gastaba yo en absolutamente nada porque traía yo en la mente comprarme la guitarra. Y fue súper padre la experiencia, la emoción, ¿no? De ir a una tienda, me acompañó mi papá, de ir a una tienda y ver todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hasta temblaba de la emoción de ver que se iba a volver realidad mi sueño, ¿no? Entonces, pues estarla escogiendo, o sea, verla, o sea, ya de decir, ya va a ser mía, ¿no? Entonces, y de contado, ¿no? En ese entonces, pues imagínense que iba yo a tener tarjeta de crédito. Yo creo que también esto de las tarjetas ha venido a quitar esa emoción del esfuerzo, porque cuando tú vas a una agencia de autos, por ejemplo, pues sí ves el carrazo y todo, y más bien ya estás aquí pensando, lejos de la emoción de ya, ya va a ser mío, ahora cómo lo voy a pagar, ¿no? Sin embargo, en mi caso es, ya va a ser mía, ya la voy a disfrutar, todo el esfuerzo que he estado haciendo durante meses de caminar, de no comprarme esto, hoy en día es para tener lo que tanto he querido, ¿no? Entonces, cuando ya la compré, cuando la tuve en mis manos, cuando empecé a practicar, diario practicaba, me dolían los dedos, ¿no? Pero era una emoción muy padre decir, es mía. Y te va dando esa satisfacción de, pude lograr esto, quiere decir que puedo hacer más, ¿no? Entonces, para mí el ahorro desde chica sí fue muy importante porque me daba esa satisfacción. Fue tanta mi emoción que yo ya a los 19 años me sentí independiente y me fui de casa. Y desde los 19 hasta hoy en día, a los 34 años, he vivido sola, porque vi justamente que era capaz de proveerme lo que yo necesitaba. Pero gracias a que, pues yo hoy en día sí digo, para mí fue una bendición que a lo mejor no me hubieran dado tanto dinero de chica, porque eso me hacía que me naciera la cosquillita de yo tener mis propias cosas. Que claro que también hoy en día con mis hijos, pues sí digo, es bueno darles un dinero, pero enseñarles qué hacer con ese dinero, como dice Ramón, ¿no? Separa una parte, esta parte gástatela, esta parte úsala para lo que tú quieras, pero también te puedes ganar el dinero de cierta manera. Entonces, creo que deberíamos de regresar, como dice ahorita Dani, retomando la pregunta que nos estaba poniendo en la mesa. Yo creo que antes las generaciones tenían claro que no todo era del momento. Teníamos claro que la vida duraba, que las cosas duraban. Y entonces por eso se nos invitaba a trabajar para que tengas una pensión, ahorra para que compres tu casa, tienes que tener un patrimonio. La vida sí la visualizaban nuestros padres y abuelos, en mi caso, a largo plazo. Hoy en día, ¿qué pasa con las generaciones que pensamos que no vamos a llegar ni siquiera mañana, que no tenemos comprada la vida, que todo, como decíamos, te lo tienes que hacer hoy, que no hay dinero que te alcanza, que hoy en día tienes que vivir al máximo porque mañana no sabes si vas a existir, si le vas a poder dar a tus hijos? Y por eso es que, pues como decía Dani, ni siquiera al día vivimos porque se acaba todo. O sea, hoy importa gastar, hoy importa tener, hoy importa subir la foto a Instagram. Y fíjense cómo antes, con familias tan numerosas, ¿no? Donde solamente una persona trabajaba y una era la administradora, se lograban muchas cosas. Muchos hijos llegaban a tener carreras profesionales, ¿no? Muchos tenían terrenos, casas, o sea, alcanzaba el dinero para diversificar y para tener una vida, pues a lo mejor no de lujos, pero una vida cómoda, donde alcanzara para lo básico, pero también se proveyera para los demás tiempos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo les digo, en mi familia solo somos dos. Mi mamá todavía me tocó de estas generaciones donde ella, pues no trabajaba, entre comillas, ¿no? Porque ella, pues del dinero de su gasto,
pues sí tuvo negocios de prestar dinero, tuvo negocios de vender electrodomésticos a crédito y le fue muy bien con esa parte, ¿no? Imagínense, o sea, aparte de administrar el dinero, hasta le sobraba para hacer negocio con ese dinero que tenía. Pero hoy en día, ¿qué pasa con mi mamá? Ella no tiene derecho a una pensión y es la situación de muchas madres, esposas, que dedican su vida al cuidado de los hijos, que no tienen un trabajo remunerado. Y el problema de las generaciones hoy en día, que valdría la pena, yo se los pongo, como diría Dani, aquí en la mesa, porque a lo mejor es un tema extenso, ¿qué pasa con estas familias, con estas mujeres, que hoy en día los matrimonios ya no duran? Te dedicas 10, 20 años a tu familia y truena tu matrimonio. ¿Y qué vas a hacer ya cuando tienes 45, 50 años? ¿En dónde vas a encontrar un trabajo? Ya no hay pensiones como las que teníamos antes. Entonces, hay que pensar ahora en la esposa ama de casa, ¿de qué va a vivir en un futuro? Prácticamente, como decían, ahora te tienes que aguantar a lo que te den, a lo que hagan, porque pues no vas a tener otra salida. Si hoy en día las familias ya no son grandes, también de quién te apoyas. Si ya decidiste no tener hijos, si ya no tienes hermanos, ¿no? Yo que tengo un solo hermano y no nos vemos más que una vez cada no sé cuántos años, ¿cómo te apoyas? ¿Cómo generas esa red? Entonces, creo que sí es muy importante retomar esta parte de la conciencia financiera, como lo estamos haciendo hoy en día en esta sesión, que ya casi llega a su fin, pero que pues justamente podemos ver que todos somos mexicanos, que todos hemos tenido buenas y malas experiencias, pero que gracias a ellas supimos encaminar nuestra vida, que gracias a ellas pues hemos podido tener una diferencia, ¿no? A comparación de nuestras familias, de ver desde otra perspectiva esta parte del dinero. Y hoy podemos enseñarle a nuestros hijos y a ustedes, nuestra audiencia, pues también que somos seres humanos, que venimos de familias normalitas, ¿no? Que no tenemos los grandes lujos o venimos de tener todo aquí en la mano, pero que justamente nuestra experiencia y lo que hemos caminado en estos años, pues nos ayuda hoy en día a traer esta educación financiera que tal vez papá o mamá no te dio, que tal vez la maestra no fue la de Ramón, que todos hubiéramos querido, pero que hoy en día puedes encontrar en nosotros ese amigo que te acompañe y que te dé buenos consejos. No el consejo, pues gástatelo ahorita, total, pagas en marzo, ¿no? Pagas a meses, no importa, vete a buró. No, que tengas esos consejeros en quien confiar, de decir, quiero hacer esto, pero no sé si está bien. Si sumamos la experiencia de todos los que estamos aquí, créeme que vamos a tener muchos años de experiencia ya con el dinero, muchos años gestionando las finanzas y la intención es que cuentes con nosotros como ese guía, como ese maestro, como ese compañero que te puede ayudar a lograr tus objetivos, siempre y cuando tú quieras hacerlo, tengas esa emoción y tengas la determinación de lograr algo. Al menos hoy, a los que ya están viendo este video, pues ya tomaron un primer paso para mejorar este 2025. Ya están haciendo algo para mejorar sus finanzas y hacer algo diferente a lo de toda su familia, ¿vale? Entonces yo los felicito, los invito a que cada semana se conecten con nosotros para ver un nuevo capítulo, que podamos nuevamente platicar y que nos pongan en los comentarios de qué tema les gustaría hablar, cuáles son las dudas que tienen sobre finanzas o cuáles mitos o leyendas urbanas han escuchado que quieran que toquemos aquí, para que así en las próximas sesiones vayamos respondiendo todas estas dudas y podamos ayudarles a tener un mejor 2025 y que mejoremos esa relación, como dijo Alex, con el dinero, que se reconcilien, que se enamoren nuevamente del dinero, de esa relación, que la saquen a flote y que vuelva a ser algo muy bonito, que no sea estresante, que no sea tóxica, que no esté llena de banderas rojas. Así es que muchas gracias, Ramón, Daniel, Alex, por esta gran sesión, por habernos compartido pues un poco de su vida, por haber pues permitido que entráramos a sus corazones, conocerlos un poco más como personas y no solo como asesores. Gracias a todos, chicos. Gracias, Nancy. No, hombre, al contrario, gracias por invitarnos y poder abrir nuestro corazoncito con
el espectador en casa. Y la verdad, sí, adelante. Todos los miércoles, ¿en qué horario? A las 12, pero los videos recuerden que se quedan grabados aquí en el post, así es que los pueden compartir con toda su familia, con amigos, para que más personas encuentren ese amigo que necesitan en finanzas. Perfecto. Pues gracias, chicos. Un gusto poderles conocer justamente, como dice Nan, como personas y no solo en el aspecto profesional que hacemos. Y creo que sería bueno también de escuchar sus historias. Cuéntenos sus historias, cuéntenos cuál fue su experiencia, qué fue lo que lograron como nosotros y retomemos aquello que funciona, como lo de Ramón, estas bases del ahorro, creo que son muy importantes y creo que poco a poco nos vamos a ir nutriendo todos los que estamos aquí y todos los que vean este video justamente para tomar aquello que funciona. Entonces, me encanta la idea, será un placer poder compartir con ustedes, chicos, y nutrir a a la audiencia de este conocimiento, estas mentorías que podemos compartir con ustedes a través de nuestra experiencia el día de hoy. Gracias, Dani. Ramón, ¿algo que nos quieras decir? Pues muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por compartir con ustedes y con gusto aquí nos vemos el próximo miércoles. Espero que Alex se vuelva a peinar. También lo esperamos. Excelente, eso sí. Gracias a todos. Nos Listo. vemos en la siguiente sesión. Promesa, Nos vemos promesa. el próximo miércoles. Chicos, un abrazo.